Muy buenas noches, hermanos. Que Dios nos guarde esta noche, que nos reunimos para adorar al Señor en estas horas sagradas, viernes de noche, a la vez que también dejamos un saludo muy amable y cordial para los hermanos que están en la distancia. Hoy tenemos un estudio bíblico, hermanos, que espero nos haga reflexionar. Tiene que ver con el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Todo mensaje que sea útil de la palabra de Dios nos tiene que enseñar lecciones para cada uno de nosotros. Si estamos preparados, si estamos preparándonos como un pueblo final al cual Jesús tenga que recoger. Si nos hiciéramos la pregunta, hermanos, ¿estamos en condiciones? ¿Estamos bien espiritualmente? Podemos decir que la iglesia está llegando a una situación espiritual aceptable, agradable delante de Dios. Es posible que algunos de nosotros digamos que no. Otros tal vez lo vean de otra manera, pero qué mejor que dejarnos que la Biblia nos enseñe y descubrir cuando la lepra llega por la boca. Ese es el tema que vamos a estudiar. Ya pongo los textos, hermanos. Hace unos años, cuando se diseminó el H1B1, lo que lo hubo mayormente en México, si se acuerdan, los amigos y hermanos de aquella zona pues andaban con barbijo o mascarilla en su boca. Y entonces en las cámaras pues se los veía a tanta gente allí vestidos y andando de esa manera, que hubo advertencias aquí en este lado de California, en Los Ángeles, que para que no contrajéramos algo similar, pues nos cuidáramos. Y mayormente daban consejos, yo recuerdo el caso de algún doctor, en fin, de aquí de Los Ángeles, acerca de la higiene, la limpieza, lavado de manos y demás. Algunos ya pues animaban a ponerse los barbijos, otros no, porque no era la orden todavía, pero sí mucha higiene, por el temor del contagio. Hoy vamos a descubrir, mis hermanos, que una enfermedad tan repugnante, tan fea, se puede contraer por la boca. A ver, ¿cómo es eso? Ok, vamos a abrir la palabra de Dios, primeramente en Apocalipsis capítulo 14. La aspiración del Señor para el remanente, para el último pueblo antes de la venida de Cristo. Al describir las características de los 144,000, según Apocalipsis capítulo 14, leemos lo siguiente, versículos 4 en adelante. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Fijémonos, hermanos, cómo dentro de las características que Dios quiere revelar acerca del último pueblo, y pone algunas características, pero la que sobresale acá es algo que nos afecta a todos, cuando manchamos nuestras bocas y podemos generar lepra. Voy a invitar a que aprendamos un poquito de la lepra. Esto aparece en Levítico capítulo 13. Algunas características. El capítulo es largo, el 13 y el 14 habla de la curación. Notemos que por rasgos que aparecían en el cuerpo, el sacerdote, que fungía como un doctor, tenía que revisar y entonces declararlo enfermo o lo contrario, en caso de que hubiera curación. Y según eso, o se lo sacaba del campamento o era reintegrado. Capítulo 13, versículo 2 en adelante, poquitos textos acerca de esta enfermedad. Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne,
llaga de lepra es, y el sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y así sigue entonces la investigación. Y aún así, si no se vienen más, hay que dejar más tiempo, en fin, de eso trata el capítulo. Y si se declara la lepra, ¿qué hay que hacer con las pertenencias del individuo? Destruirlas. Y según el caso, si es de madera o si es de barro. Miremos, una de las características es que lo echan. Muy triste. Esto vemos acá. Versículo 43. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza pues tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará, notemos ahora, vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Y el capítulo 14 pues habla de la reinserción en caso que hubiera curación. Una característica de Jesús cuando él curaba a los leprosos, eso lo cuenta uno de los evangelios, él ordenaba específicamente que fueran a verse al sacerdote para que él los rehabilitara. Es lo que manda la ley de Moisés, Levítico 14. Pero aquí que el hombre curado, feliz, olvidaba esto y comenzaba a publicar por todos lados. No iba al sacerdote. Y los fariseos pues creían que Jesús violaba las leyes. No cumplía Levítico 14. Si él hacía la curación, pues que el sacerdote dé la venia, el apoyo, para que el hombre esté ya reinsertado en la sociedad. Pero el punto, mis hermanos, es que mientras estamos mirando que la lepra es una enfermedad y alguna característica que debe ser expulsado, sigue en pie el planteo si la lepra viene por la boca. Dentro de los contagios, si el sacerdote dice acá, Dios ordena, quítenlo del campamento, que quede fuera hasta que se recupere, si es que se recupera, para evitar contagio. De allí que en el capítulo se habla de quebrar cosas, vasijas, romper otras, deshacer allí el lugar donde él vivía, depende del tipo de material, en fin, uno lo puede leer, para que se redujera al mínimo el riesgo de contagio. Y si el contagio va por la boca, y digo más, si el contagio viene de una boca sana, pero produce lepra, ahí está el punto. A ver, entonces, no es leproso, pero abrió la boca y produjo lepra. ¿Será eso? ¿Bien? Vamos, hermanos, ya algunos estarán viendo de qué se trata esto. ¿De qué se trata? ¿Qué ejemplo bíblico hay? Sí, hermanos, hay prueba bíblica. Vamos a ver, hermanos, la exigencia que nuestro Dios impone en Apocalipsis 14, que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha, no desparraman lepra. Esto nos lo amplía uno de los apóstoles del Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 3. Y el poder maléfico de la lengua, de eso vamos a hablar. Oh, hermanos, ya nos fuimos por otro lado. Hasta que, hermanos, no entendamos cuánto daño hacemos con la lengua, produciendo lepra en el cuerpo de uno y en el cuerpo de otro. Todos necesitamos escuchar la palabra de Dios. El poder de la lengua viperina. Lo dice Santiago capítulo 3. Abrimos, hermanos. Dejamos que la Biblia nos hable. Versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Noten, hermanos, el consejo de Santiago: no se hagan maestros si no tienen autocontrol, si no dominan la lengua. Ya que si son maestros van a enseñar, y enseñan cosas lindas, y de esa boca sale otra cosa. De eso trata esta porción.
Si alguno no ofende en palabra, versículo 2, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Notemos, hermanos, cómo Dios llama perfecta a la persona que logra tener control de su lengua, que es el órgano más difícil de controlar. Lo va a decir después. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su, agrego, pesado cuerpo. Por lo tanto, hermanos, un animal enorme como el caballo, fuerte, poderoso. Sin embargo, con la boca, allí poniendo las riendas donde corresponde, el animal se mueve. Lo mismo el siguiente ejemplo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así que aun siendo enormes, tanto la nave o siendo enorme el animal y cualquier tipo de animal, al dominar su boca, entonces obedece las instrucciones de aquel que gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, notemos, bendecimos a Dios, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? Y yo agrego higos, o sea, al mismo tiempo, una planta producir dos especies, o la vid producir tanto la vid como higos. Así también ninguna fuente puede dar esas dos cosas, agua salada y agua dulce. Hermanos, cuando leemos estos textos, debiéramos reflexionar cada uno de nosotros. El mensaje es para todos, porque todos tenemos lenguas. Es más, cuando pensamos en este tema, nos sobrecogemos ante textos solemnes de quiénes son los que van a habitar allá, y una de las características tiene que ver con la lengua. Voy a invitar a que abramos Salmo, hay una descripción de los santos que van a morar con el Señor. Capítulo 15, ahí aparece. Salmo 15. Salmo 15, 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que, y comienza entonces a enumerar las características. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. No admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, se mantiene íntegro. Y aunque tenga que jurar y se perjudica, mantiene su integridad. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió soborno, cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Recuerden que la pregunta inicial era, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quiénes serán los que estarán con Dios? Y hemos leído de los 144,000, y una de las características que aparece acá es la boca sin mancha. Ahora bien, hermanos, la boca que mancha ahora. Voy a invitar a que abramos Mateo capítulo 15.
Es como lo enseña el Señor y vamos a ver una ilustración, cómo se grafica esto. Mateo capítulo 15. Como la historia es conocida, vamos a leerla, pero algún párrafo nos vamos a saltear. Desde el versículo 1. Se acercaron entonces a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Responde Jesús: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, y en el texto de Marcos habla de corbán, es un sistema que ellos hicieron. Versículo 6, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y entonces llama a la multitud, y en lo que llama enseña el punto correcto, y esta es la parte que nos interesa ahora. Oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre. Versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. ¿De qué parte del cuerpo sale? ¿Sale de dónde? Seamos prácticos, hermanos. ¿De dónde sale? De la boca. De la lengua. Sale de acá, porque acá lo traemos, los masticamos, lo pensamos, hasta lo dibujamos y le agregamos un poquito más de crema al taco para que parezca más creíble. En fin, aquí está acá. Pero cuando lo vamos a vehiculizar, ahí sí, ya salió por nuestra boca, por nuestra lengua. ¿Salió qué, hermanos? A ver. Otra vez 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre y producen lepra, agrego eso. Pero el comer con las manos sin lavar, según el rito de ellos, eso no contamina al hombre. Ahora bien, hermanos, apelo a su buena memoria. ¿Se acuerdan de alguna historia bíblica donde se cumplió literalmente que la lepra se contrae por la boca? Ustedes que son estudiosos de la Biblia, pues tienen que acordarse. Hay un caso bíblico. La lepra se contrajo por la boca. Pero antes, hermanos, mientras van pensando en el texto, voy a invitarles a que vayamos a Éxodo, capítulo 4, y ya luego vamos a ver, ahí nos quedaremos en esa historia. Pero antes miremos cómo el corazón bien contaminado, bien sucio, pues Dios lo revela como tal, hermanos. Y saben, yo les digo esto, no nos ofendamos. Vuestro servidor tiene su forma de hablar. Disculpen si por allí cuando... Pero hermanos, duele porque es real. Hasta que aprendamos disciplina. Si tenemos cosas, hermanos, hagamos los pasos que corresponden. Pero la lengua, cuidémosla. ¿Cuántas personas cuidan aspectos de la cara? Y que allí, que las cejas y que las postillitas y el acné, lo que fuera, hermanos. Y que un poquito de rebozo y me miro al espejo. Y yo digo, lo que hay adentro, hay, en ese órgano que se mueve, que se resbala fácilmente. Así se va. Es la parte que más deberíamos cuidar. Porque, hermanos, aún teniendo ciertos pensamientos de sospechas y esto por acá, al menos tenerle control a esta lengua, cerrando los labios, hasta que investiguemos mejor lo que haya que investigar. Doy un ejemplo, hermanos. Déjenme que lo ilustre. Este hombre que mira a una dama, hermana o no de la iglesia, y porque la hermana fue amable en saludarlo y le sonrió, este se hizo una cosa acá en la cabeza. Ok, puede pasar.
Pero de ahí abrir la boca y decirle cosas, es un salto muy grande. ¿Por qué no investiga? Si la persona cuando saludó y sonrió se expresó de cierta manera, y yo investigar, entonces, ahí sí, yo creí otra cosa, disculpe, pero lo mantenemos acá. ¿Se entiende? Un ejemplo simple. Pero en lugar de eso, abrimos esto y entonces ya como nos dio un amable saludo, ahí nomás yo también se lo devuelvo. Y devuelvo de una forma que la dama se sorprende. ¿Qué le pasa? ¿Qué creyó este? ¿Se entiende, hermanos? Creo que no es difícil entenderlo. ¿Qué ocurre, hermanos? El corazón está feo. Pero más feo es esta apertura que está acá. Vamos a ver en Éxodo capítulo 4 cómo se expresa el Señor, cómo lo ilustra. Y a la vez, hermanos, cuánto amor que Dios nos tiene. Dios, como nos conoce, como un médico cuando ausculta o diagnostica a un paciente, sabe qué está tratando, pero espera que el paciente sea humilde y se incline, oiga, reconozca, acepte y busque la sanidad del alma, para que entonces sea parte de esos 144,000 cuyas bocas las tienen bien selladas, su corazón está limpio por el poder de Dios. Éxodo 4, desde el versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos, sus compatriotas, no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Noten, hermanos, que el Señor hace cosas que provocan nuestra fe. Tenemos que creer. Tomar por la cola es desatinado. A un animal violento hay que tomarlo por la cabeza. Pero la orden de Dios es, tómalo por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. ¿Por qué estaba así, hermanos? Porque su corazón estaba leproso. Al meter la mano en el seno y sacarla, la primera vez, la sacó leprosa, porque la metió ahí donde es la fuente de todos los malos pensamientos. Si bien es en el cerebro, en la antigüedad se creía esto, pero hasta el día de hoy se usa ese lenguaje del corazón, es decir, acá de la mente. Pero viene entonces el segundo paso, versículo 7. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Estaba limpia ya, por el poder de Dios. Pero él tenía que reconocer primero que estaba feo, estaba inmundo. Pero fíjense, hermanos, las palabras que vienen. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no te creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas y da una tercera. Pero ahí viene, hermanos, el punto. Y es la lección que tenemos que aprender nosotros. Cuando en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, se cuenta que se juntan los fariseos y saduceos para tentar a Jesús, te pedimos que nos des una señal. A ver si podemos creer, queremos ver algo de ti. Herodes Antipas pidió algo similar. También pidió una señal. Y Jesús, pues, a ambos les dice, solamente la generación adúltera y mala pide señal. En este caso, hermanos, Dios está dando una señal. A ver, Moisés, oh, wow, lo de la culebra, tremendo, tremendo. A ver, la siguiente, a ver. Y entonces, hermanos, cuando muestra lo de la mano, ¿por qué lo tuvo que mostrar? Y entonces que sale leprosa, luego limpia. ¿Se capta el mensaje? O en otras palabras, ustedes, pueblo, testigos que están mirando a Moisés, ¿captan el mensaje? No sé qué mensaje. No, queremos ver la tercera señal. ¿Qué está diciendo, hermanos, ese relato? Que ellos no ven el propósito de Dios en las señales. No logran detectar su propio mal. Quieren ver que está Dios allí, pero no ven que ellos están mal. Y Dios, a pesar de ello, es amoroso y se acerca y está con ellos.
Así como los fariseos que pedían señal. Si Jesús les hubiera dado una señal que tenía que ver con el corazón de ellos, ¿lo habrían percibido? Lo mismo hoy, hermanos. Si queremos que Dios nos hable, yo quiero ver una señal que está Dios conmigo. Si está Dios conmigo, seguro, yo me pondré feliz. Y me voy a animar y seguiré yendo a la iglesia. Ok, ahí te va la señal. Y hermanos, cuando Dios nos da una señal, no aceptemos, no imaginemos que es una señal como que estoy en el sillón acá, cómodo, mirando allí como en la televisión. A ver, quiero ver. No, hermanos, ¡pum! Me pega feo a mi corazón. ¿Quieres una señal? Esta es la señal que te doy a ti. Y duele. Esta segunda señal, dada al pueblo, duele. Moisés los estaba representando a todos, a pesar de que él hacía la señal, todos estaban en la misma condición. Meter la mano, sacar la mano. Y leprosa. Y que los demás vieran, con esa señal alcanza. No, que queremos ver la tercera, la de las aguas de sangre. ¿Se capta? Estemos atentos, hermanos, que cuando Dios nos habla, habla a este corazón. Y para que abramos nuestra mente, nos va a hablar duro. Para que el corazón acepte, entienda. ¿Qué cosa, hermanos? Que para formar parte de los 144,000, quienes habitarán en el monte santo, su boca tiene que estar limpia. Porque es vehículo de contaminar, de producir lepra. Ok, pastor, a ver. Usted insistió con eso, pero yo no veo la relación entre la boca y la lepra. Discúlpeme, pero es así. Entonces yo respondo, discúlpeme, pero es así. Según Números capítulo 12, que es el tema final, central, que queremos estudiar. Como la boca, hermanos, la boca rencillosa, la boca calumniosa, la boca que habla cosas, comentarios, dimes y diretes, produce lepra. Leamos pues, hermanos, y aguantemos esta historia. Números capítulo 12. Desde el versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita o etiópica. Cush es Etiopía en la Biblia. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Salieron ellos tres. Quiero hablar con ustedes. Oh, hermanos. Y lo que habló fue bien recio. Primer punto, hermanos, antes de seguir con la historia. ¿Qué pasó con María? ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, las edades o ubicar el grado relativo de cada cual? ¿Quién era mayor, el que le sigue, el menor? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es? María. María era mayor. Aarón y Moisés. Entonces, como hermana, ella influyente, y ella queriendo tener poder, que su hermano, el más chico, pues allí por la negrita que había tomado. Los de Etiopía, recordemos un país de África, pues de tez más oscura que el semítico, el hebreo, y por esta que tomó, por esta. Y Moisés, no solamente que se debía a su esposa, escuchaba al suegro que era sabio, Jetro, también negrito, y que dio muy sabios consejos de cómo guiar al pueblo. Éxodo capítulo 18. Y Moisés pues pasaba buen tiempo con sus parientes políticos, la esposa, el suegro, escuchando sabiduría, cómo dirigir a semejante pueblo. Y la hermana mayor celosa, quejándose. Y de esta. Hermanos, déjenme que yo hable de esta manera, pero apliquémoslo a nuestros días. Cuando empezamos a quejarnos y a burlarnos de otros, y a tener malos pensamientos, y que miramos al hermano o a la hermana, y con los pensamientos que, hermanos, se van allí y los multiplicamos. Pregunto, hermanos, ¿esto pasa en la iglesia?
No, yo creo que no. Esto pasa en la gente del mundo, decimos. ¿Sí o no? No contestan. Entonces hablo en inglés. Seamos prácticos. ¿Pasa o no pasa? Hermano, yo estoy sordo, ¿saben? No. ¡Fuerte! Pasa, hermano, pasa. No hace falta que tengamos que juzgar o señalar. No es el caso. Es reconocer que hay un problema. Bíblico, humano, universal. Nos pasa a todos. Si Dios se lo reveló a Moisés, su siervo, con ese ejemplo de la señal de la mano que metió 2 veces en su cuerpo, para que la gente aprenda y aprenda lección. ¿Y cuántos, quizá la mayoría, que no entendió la lección, que querían ver la tercera señal? Para probar que ahí estaba Dios. Dios está revelando cómo está nuestro corazón. Esa es la mayor prueba, hermano, de que está Dios. Y si no, ¿quién te hace revelar que estamos mal? Es el Espíritu Santo. Es que yo quiero tener la prueba de que está Dios con nosotros. Y esta prueba, hermanos, es ¿por qué la palabra de Dios es más cortante que toda espada que traspasa el corazón de doble filo? Una espada filosa. Es porque Dios acompaña esa palabra para mover allí lo que hay en el corazón. Y en el caso de María en particular, hermanos, había metido problema. No solamente que ella inició el problema, sino que arrastró a su hermano, el que le sigue, a Aarón. Y haciendo un dúo, un equipo juntos, para levantarse en contra. Y entonces, ¿acaso solamente por Moisés? También habló por nosotros. Sí, acuérdate de nosotros, de consultarnos también. Muy bien, sigamos, hermano, con la historia. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Hermanos, Dios estaba enojado. Me dejan que use una palabra bien común. Dios estaba caliente. Y algunos de nosotros podemos producir ese efecto en Dios, que Dios se caliente. Es más, hermanos, esto muestra a un Dios que se aira, se enoja por comportamientos humanos. Por lo tanto, cuidémonos. No podemos actuar libremente, o aún incluso en algún texto que menciona Jehová no ve, ha abandonado la tierra. Una expresión muy dura para con Dios. Es horrible que uno piense de esa manera, como Dios no ve. Sus ojos recorren todo, más allá de nuestra imaginación. Mientras nosotros estamos caminando, Él ya fue y volvió. Y es sabio consultarle al Señor. Dios, ayúdame, ni yo me conozco. Líbrame de mis pecados ocultos. Como reza un salmo. Y en este caso, hermano, que Dios está enojado, no obstante, Él tiene que actuar. Y va a actuar contra la parte principal del problema. ¿Notamos? Cómo la boca produce lepra. Versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés: ¡ay, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Oh, hermanos, ¿cuándo nos daremos cuenta de la locura que cometemos a diario con nuestra lengua? Solamente cuando vemos efectos. De otro modo no. Bienvenidos sean los efectos, para que el hombre pueda razonar, abrir su mente. De otro modo, hermanos, pasa una generación, pasa otra, con el mismo problema universal. Y como este tema, hermanos, vamos a seguir estudiándolo mañana. Vamos a escuchar más de otras historias relacionadas con el tema. Es un problema que hay que atacar, porque Dios nos enseña
en Apocalipsis 14, que los 144,000 tienen un problema curado, solucionado. ¿Cuál es? Su lengua. Qué tremendo, hermanos. Es más, ¿cuántos que a veces oímos hablar de las cosas del fin, de los eventos? Y sin embargo esto sigue generando lepra, produciendo lepra. Cuando es lo más importante que cada cual busque su propia santificación, su entrega al Señor, su cura delante de Dios. Para que Dios mire a ese hijo, a esa hija, a ese siervo, se complazca y Él entonces va a dar lo que Él tenga que dar. Porque estamos curando algo privado, universal, hermanos. Miremos todavía más la conclusión del Señor. Versículo 12. Insiste Aarón, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Notemos que María o Miriam estaba toda leprosa, toda emblanquecida, toda enferma. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Al hermano no le importaban las críticas que le pudo haber hecho su hermana mayor. Intercedía, hermanos, como un hijo de Dios, como tenemos que hacer nosotros. Hermanos, hagamos mucha oración. Si vuestro servidor trae este tema, no es, pastor, usted nos está acusando. No, hermanos, es traer como el médico el problema, ahí está en la mesa, ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? Hacer como Moisés. Orar, interceder, rogar a Dios. Pedir que Dios tenga misericordia, que tenga clemencia, que nos ayude, que nos enseñe, que veamos sabiduría en los textos, cómo Dios puede curar ese problema. Y lo hay salida. Pero Dios tiene que responder. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días de esa hija? Bueno, sea echada fuera del campamento por 7 días y después que vuelva a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en otro lado. Hermanos, el pueblo quería a María. Era llamada profetisa en Éxodo capítulo 15. Se la apreciaba y todos lamentaban esa situación. ¿Por qué? Abrió demasiado la boca. Lección fuerte, hermanos. ¿Cómo dice el Señor? ¿Acaso su padre no se avergonzaría y no le escupe en la cara? Bueno, yo no la quiero ver, que desaparezca. Por 7 días, no la quiero ver. Y se fue enfermo, hermano. Y ella llorando, avergonzada. Hermanos, ¿no nos da temor esta historia de Miriam para que no hagamos lo que fácilmente hacemos con este miembro resbaladizo? Aprendemos eso. Aprender disciplina. Ya lo dijo Santiago, tenía razón. El hombre que domina su lengua, ese es perfecto porque puede dominar el resto del cuerpo. La lengua no se puede, cuesta. Pero hermanos, es posible por el poder de Dios. Es posible con la disciplina, el ejercicio. Que me controlo y me controlo. Y hermanos, leí por ahí, hermanos, alguna vez cuando joven, el consejo que alguien puso por escrito. Dijo, si tú tienes algo contra alguien, lógico, hermanos, bulle la sangre, me la va a pagar, me va a escuchar. El consejo dice así, escríbelo en un papel, lo que tú tengas, y díselo al día siguiente. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando uno escribe toda la sarta de cosas que queramos decir, ok. Al día siguiente, que se nos pasó el enojo, quizás, leemos, ¿qué puse yo acá? ¿Qué es esto? Así actuamos, hermanos. En otras palabras, si vamos a vehiculizar algo, que no sean los oídos de nuestro prójimo, de nuestro hermano o de aquel supuesto enemigo. Hablemos con Dios o pongámonos por escrito, descarguémonos con la piedra, hablemosle, gritémosle la piedra si queremos. No se va a ofender. Y sacamos aquellas cosas feas que hay adentro, para que aprendamos disciplina, cuidar los oídos de la gente que nos rodea. Eso es parte de la disciplina, hermanos. Aún los oídos de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de nuestros compañeros en el trabajo, aún de los hermanos de iglesia. Seguramente, hermanos, ustedes tendrán sus experiencias. Apenas déjenme contar una.
Y es que cuando joven colportaba con un compañero, fuimos a una localidad y entonces los hermanos complacidos nos ceden uno de los cuartos de esa casa que era pastoral y también adelante estaba el templo. Y con mi amigo pues nos alojábamos y salíamos luego a hacer la obra de colportaje. Cuando llegó el tiempo de la predicación, mi amigo pues tenía la predicación a su cargo. Y hermanos, él algo detectó que yo no pude ver. Se trajo a una visita de los contactos que él había hecho, lindo sermón, y entonces él se retiró, se llevó a tiempo la visita. Y yo pues esperando ya saludar a la gente, cuando escucho una pelea atrás, bien fea. Y entonces, como quien dice, detrás del cortinado, ¿qué pasó acá? Entonces yo escuchaba, y en eso se abre el cortinado, y una hermana sale corriendo tapando su cuerpo. Hermanito, no tiene hilo y aguja, porque se pelearon dos hermanos allá atrás. Y ella quiso intervenir y pues, no sé, en el manoteo rompieron su ropa. Sí, hermana, venga, yo sé para qué cosa su ropa. Qué cosa horrible, hermanos. Yo lo viví, era joven. Mis hermanos, el enemigo cuánto daño quiere hacer a su pueblo, no importa cuán alto profese su doctrina, sus valores, sus principios. Eso, Satanás se ríe de eso. A ver, que profesa, que tiene alto puesto, que tiene su alta doctrina y sus altos principios, y lo que él habla, yo sé dónde tocarlo, yo sé una zancadilla y se desploma para que aprenda lección. Y mis hermanos, como Satanás sabe cuáles son nuestros puntos flacos, nuestras debilidades. La principal de ellas, hermanos, por lo menos esta noche, cuidemos nuestra lengua, nuestras actitudes. Esto tiene que ver no tanto con el órgano en sí, acá. Es acá lo que pasa por la cabeza y que fácilmente sale por la boca. Control, entrega al Señor, dominio. Para que en nosotros el Espíritu Santo haga su obra de perfeccionar, de pulir, para que Dios nos tome como parte de los 144,000. ¿Creemos estas cosas, hermanos? ¿Queremos estas cosas? Gracias, mi hermano Luis. Él solamente lo pude escuchar. No sé, hermano, el resto. ¿Creemos estas cosas? Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén.